dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte. Reserva al 6671-146-6622. Estamos de regreso, ya estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa, tercera emisión de este jueves 31 de agosto 2023. Y saludamos a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes al auditorio, buenas tardes a los compañeros. Aquí estamos con Juan Ordorica. Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor, los compañeros de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que hoy jueves nos escuchan, no caigan en la tentación, todavía falta. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Víctor. Feliz de la vida estar aquí con ustedes esta tarde. Listos para empezar con los comentarios de este tema tan importante para la vida agrícola y también, por supuesto, la vida social, económica de Sinaloa. Así es, y bueno, tiene que ver con el agua, un elemento fundamental, sobre todo para estados que dependen tanto de la agricultura como Sinaloa. Y es que estamos viendo que hay preocupación entre el sector agrícola, entre los productores, los dirigentes de ese sector y por supuesto quienes están a cargo de las políticas del campo, por las bajas reservas de agua que se tienen en las presas. Ya, pues hoy termina el mes de agosto y no se han podido recuperar los embalses en conjunto, las 11 presas que están en operación en Sinaloa. Lo hemos visto diariamente con la información oficial de la Comisión Nacional del Agua, pues no levantan, están al 28%. Hoy vimos una ligera recuperación de la presa Miguel Hidalgo en la zona norte, que llegó al 40% de su capacidad, pero nada más. El resto de las presas siguen siendo almacenamientos muy bajos, en algunos casos raquíticos, en los niveles incluso del 14% en algunas presas. Si no se recuperan las reservas de agua, tendrá forzosamente que hacerse una reducción al programa de siembras de otoño-invierno, y eso no es una buena noticia para la economía de Sinaloa, que depende en buena parte pues de la agricultura, Jesús. Claro, y además si a eso sumamos cómo ha estado el tema de los precios, ¿no? La complicación que puede traer esto de la huella hídrica, como se le llama, por la cantidad de agua que se requiere para producir ciertos alimentos, ciertos productos. Hay unos que demandan mayor consumo de agua y si no la tienes, Víctor, es algo que no la puedes comprar ni conseguir. Simplemente si no llega a las presas, si no se mantiene, si no se cuida, si se desperdicia, pues definitivamente que el rumbo de la agricultura, que es un tema muy importante en Sinaloa, pues tendría que redefinirse. Igual adelante podemos platicar respecto a cuáles son los cultivos que más agua requieren para su producción según algunas organizaciones internacionales. Eso es, Juan. Sí, el agua pues es un problema, siempre ha sido sobre todo por los ciclos en Sinaloa se necesitan para empezar a programar las cosechas. Y estaba revisando datos, ahorita Víctor, ¿qué decías que tenemos las presas? 28%. Pues el año pasado andábamos en 27 puntos y ¿Sí? tantos. Sí, estamos, digamos que no es un año atípico, es un año que se mantiene más o menos similar conforme al histórico, entonces tampoco no es para asustarnos. El año pasado se cumplieron con las cuotas de agua suficiente para aventarse todo el ciclo agrícola. Andamos, digamos, que conforme lo marcan los tiempos. El mes de septiembre por lo general es el mes más lluvioso, así lo marcan también los históricos. Y en octubre no hay que olvidar que es donde llegan los huracanes. Entonces todavía digamos que no está para ponernos en focos rojos, focos amarillos podemos decirlo. Y ojalá lluevan, ojalá lleguen las lluvias, ojalá siga llegando el agua. Por ahí han fallado unos 2 o 3 pronósticos que se esperaban buenas precipitaciones, pero no cayeron. Y hay que seguir esperando. Ojalá en verdad para todos los sinaloenses que llegue el agua, porque el agua es vida y el agua es economía para Sinaloa. Sí, Armando. No, yo traigo otros datos de acuerdo. ¿Tú tienes otros datos? Sí, por supuesto. De acuerdo a una información de Conagua que yo estaba viendo. Sí. Las 11 presas están ahorita al 28%, Así es. más o menos su capacidad de almacenamiento. ¿Qué significa esto? 4.414 millones de metros cúbicos son los que acumulan las 11 presas. Sí. En 2022, el año pasado, estas fechas, según estaba viendo los datos de Conagua, era el almacenamiento de 8.250 millones de metros cúbicos. O sea, casi el doble en estos momentos al 31
de agosto. Entonces, para cubrir la demanda agrícola del ciclo venidero, del ciclo o el actual incluso, se requieren al menos 8,000 millones de metros cúbicos para satisfacer la demanda de lo que se planea, lo que se sembró, por ejemplo, este ciclo, y lo que se planea para el otro. Por lo menos nos falta acumular más de 4,000 millones de metros cúbicos más, principalmente en las presas que irrigan la parte centro-norte, que es donde está la agricultura más fuerte en cuestiones de granos, como es el maíz, el frijol, el trigo, sorgo. Eso es lo que se está requiriendo. Las presas necesitan almacenamiento de al menos un 50% de su capacidad para declararlas eficientemente operativas. Entonces nos falta, esperemos que este septiembre venga con lluvias. Dicen por ahí, estaban gente de CADES declarando en algunos medios que estaba viendo, dice, fíjate, nada más esperanzado en que llegara a nuestras costas, por lo menos a nuestras tierras, un ciclón. Es la única manera que vendría a salvar la acumulación de agua en las presas. Sí. Fíjate que he estado en contacto con el gerente técnico de la Comisión Nacional del Agua, un experto en estos temas, el ingeniero Ramón López. Constantemente lo consultamos y diariamente actualiza el dato. Sí ha sido muy lenta la recuperación de las presas y nos dice que todavía faltan los meses de mayor incidencia de tormentas tropicales, ¿no? Y huracanes. Sí, septiembre y octubre, como ya comentaba Juan también. Y es ahí donde se espera, ¿sí? Se espera que tengamos lluvias en la parte de la sierra que podrían, Jesús, lograr que se recuperen las presas, porque si las presas siguen en esos niveles de 28-30%, esperamos que sí tengamos pues alguna una larga racha de lluvias intensas en la sierra. Si no se recuperan, sí tendría que hacerse una revisión, una reestructuración del plan de siembras y optar por cultivos con baja demanda de agua, es lo que nos dice la gerencia técnica de Conagua. Sí, y fíjate, no nada más es que esperar lluvias como tal, ¿no? Sino, yo estuve viendo el trabajo de Conselva y me gusta mucho lo que hacen porque trabajan en las zonas de Ramsar. Las zonas de Ramsar es donde están los humedales que pueden concentrar agua, que pueden después llegar a las presas. Y para que se generen también sistemas de lluvia en la parte serrana, tiene que haber vegetación. La tala inmoderada de árboles, el cambio de uso de suelo para hacer estos cultivos, también terminan afectando estos ciclos del agua, que pues pareciera como una clase de biología, pero es muy importante para entender por qué luego tenemos menos capacidad en nuestras presas y no llegan tanto, porque no cuidamos las zonas Ramsar. Entonces, esta es una parte importante. Y la otra también darnos cuenta que, por ejemplo, para cultivar 1 kilo de maíz se necesitan 900 litros de agua. Y para tener 1 kilo de carne, por ejemplo, carne de res, se necesitan 15,500 litros de agua para un solo kilo. Sí. Entonces, son, digamos, actividades económicas de alta demanda que dejan, según los expertos, una huella hídrica, es decir, que están consumiendo a veces más agua de la que se tiene disponible. Así es, y bueno, sí, efectivamente, Juan, es el maíz, el cultivo que tendría que sacrificarse, que es el de mayor consumo de agua, y optar por algunas alternativas. Se ha dicho que las alternativas que se tienen en el caso de Sinaloa podría ser frijol o podría ser garbanzo. Hay una vocación ya natural de la mayoría de los productores de granos que no quieren sembrar otra cosa que no sea maíz, y aquí es donde vienen los problemas, porque no va a alcanzar el agua si continuamos así. No queremos especular, pero para un ciclo normal de siembras se requieren 8,000 millones de metros cúbicos, y estamos al 50%. Sí, no, tenía razón, hermano. Yo estaba viendo al principio de agosto los números de que trae hermanos a finales de agosto. Final de agosto. Sí, yo lo vi el 3 de agosto y tiene razón, ya para el 27 de agosto andaban en el 45% el año pasado. Sí, efectivamente hay un déficit, y el problema es la comercialización. Los otros productos del campo es más difícil la comercialización. Finalmente el maíz, a pesar de tener un montón de grillas encima y complicaciones, pues finalmente tiene un sistema de comercialización al que ya están acostumbrados los productores. Imagínense cambiarlo a gente que tiene años comercializando de alguna manera, a cambiarle totalmente el garbanzo, no sé, otro tipo de cultivos que haya, y sobre todo que el gobierno nos empuja mucho a esta parte de la autosuficiencia alimentaria y la soberanía, que eso también influye. Quiere el gobierno que sembremos más maíz, pero a la vez pues no hay agua.
¿cómo le vamos a hacer? Y los precios de garantía, los otros productos no tienen precios de garantía, ¿no? Los otros productos no manejan ese sistema de pagos. Es complicado. Ahorita contaba una anécdota, hablaba con mi papá, saludos a mi papá Mazatlán. Tienen ahí un rancho en Señora de Leiva, en Cabrera y Insunza, también saludos a Cabrera y Insunza, que durante años el arroyo que pasa por ahí, los que son de Señora de Leiva lo conocen, pues ya a estas alturas tiene agua, que ahorita en estos momentos tienen que usar palas para tratar de sacar agua para que el ganado no se les muera. O sea que de esos niveles ya también la ganadería está sufriendo entonces por la sequía que hay, y durante años que los productores esperaban la venida de aguas, pues ya no, ni siquiera a eso han tenido ahorita acceso, que tienen que hacer pocitos para tratar de que el ganado no se les muera. Así es, antes de la pausa, nada más, tiene razón Armando, lo que comentabas, la diferencia son 4,000 millones de metros cúbicos, o sea, estamos al 50% de lo que se tenía el año pasado. Las presas estaban al 57%. Fluctuando. Son datos de la Conagua. Sí, fíjate, Víctor, en la temporada de lluvias el 2022, las precipitaciones fueron de 700 milímetros. Y en esta temporada van 235.5 milímetros. O sea, es muy grande la diferencia en lo que ha captado, lo que el agua que se han generado las lluvias. Sí, y eso pues mantiene... Hay un dato también aprovechando lo que estás diciendo, que apenas es la primera vez, y creo que es Estación Naranjo, que acumula un poco más de 100 metros cúbicos por segundo en 24 horas. Ya el año pasado traíamos pues varias zonas del estado con lluvias de esos niveles. Sí, esto le está pegando también a los mantos freáticos y en los pozos artesanales, en las comunidades. Las norias. Las norias y llamadas. También le afecta para el consumo humano. O sea, es en general, no nomás a la agricultura. Se viene la sequía y pues aguas con ese problema, porque entonces sí es difícil. La sequía ya está. Bueno, se agrava, digo, la sequía, o se mantiene por lo menos. Se prolonga. La esperanza es ahora septiembre que nos llegue agua y que se nivelen las presas, por lo menos que alcancen el 50%. La Colosio andaba en el 90% el año pasado. El año pasado, sí. En el 90%, y la Sanalón en el 72%. Recuerdo muy bien eso, y ahora está en los niveles del 30%, ¿no? Así es. Más o menos. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Hay algunos comentarios aquí. Estamos hablando del bajo nivel que tienen las presas de Sinaloa. Sirva también este espacio, creo que a todos nos queda claro que debemos hacer un uso racional del agua, consciente de la situación. No está en peligro el abasto para consumo humano, eso lo está garantizando siempre Comisión Nacional del Agua, pero sí hay que ser conscientes. También cada vez que abras la llave, si no la vas a usar, ciérrale, porque pues hay gente que no tiene. En estos momentos sí están padeciendo una sequía, como ya contaba Armando, prolongada en la zona serrana principalmente, donde cada vez que llueve, por eso aquí hacemos tanto escándalo, ¿sí? Porque una lluvia en la sierra es una bendición. Inmediatamente empiezas en las redes sociales, ya está lloviendo. Ya está lloviendo. Alegría se manifiesta de la gente, Víctor. Sí, la verdad corren los arroyos por las calles y han sido lluvias fuertes, intensas, pero cortitas. De duración 1 hora, hora y media. Y no ha permitido que algunas comunidades salgan de esta sequía. Nos mandan videos de Chinobampo. Bastantes ahí. Mandamos un saludo al profesor Joaquín Ruelas y todo su equipo. Allá son corresponsales honorarios que siempre están enviando videos. Y a mi mamá también, por eso saludos. Saludos a tu mamá también por allá en Chinobampo. Vamos a la pausa y regresamos. Nos quedamos sin comerciales aquí en redes sociales. Estamos hablando de las lluvias que faltan. Por ahí viene otro sistema ciclónico. Creo que está la información en línea directa portal. Y pues ojalá, que ahora sí que estamos esperando una buena tormenta que nos traiga lluvia fuerte en la zona serrana. Continuamos. Línea directa, información de verdad. Línea directa. Bien, comentabas, Jesús, que pues hay que empezar cada vez que abrimos la llave de nuestros paisanos que están en la sierra sufriendo cada vez más esta falta de agua. En la sierra y en los valles también. Sí. La verdad que es que el tema de las sequías tiene municipios que son claramente identificados, que tienen problemas de abastecimiento de agua en comunidades que están identificadas también. Fíjate, ¿te acuerdas hace días que comentaste que hay gobiernos que no les gusta meterle al tema de las tuberías porque son subterráneas y ahí no se acuerda nadie, ¿no? Así es. Hay municipios que tienen tuberías de más de 60 años
y la filtración que se da en el momento del reparto de la misma, del agua potable, pues es un montón. Entonces, y difícil, además de que es caro, difícilmente se les antoja meter a modernizar tuberías, pues porque como bien comentas, se quedan abajo enterradas y pues a poco les importa, ¿no? Eso es, Juan. Sí, el agua, como siempre para Sinaloa, pues es una bendición cuando llega, y cuando no, pues se nos complica todo. Sobre todo, insisto, la parte económica, esa que dependemos mucho de los ciclos agrícolas, y por más que cambiemos de cultivo, entiendo esa parte, pero no podemos asegurar los precios de la cosecha. Eso también, la parte de los productores deben de estar un poco nerviosos y preocupados. Las aseguradoras, los pocos que aseguran su cosecha, pues es muy diferente asegurar maíz que asegurar garbanzo, que asegurar otro tipo de cultivos. Y eso tiene que ver con nuestra propia actividad económica. Yo creo que va siendo tiempo, y ahora, sin dejar y abandonar la agricultura, es comenzar a pensar en otras vocaciones económicas que haga que diversifiquemos nuestros ingresos. Estar siempre esperando que la agricultura nos venga a resolver el problema económico, pues es eso, jugarle un volado a la naturaleza. Sí. Habrá años buenos y habrá años malos. Hay que diversificar y variar nuestras vocaciones económicas, sin abandonar el campo, obviamente, pero yo creo que ya es tiempo de cambiar nuestro modelo de desarrollo económico. Armando. Fíjate que ahorita que estaba comentando, se requieren 8,000 millones de metros cúbicos aquí en Sinaloa, en las 11 presas, para garantizar el abasto para riego. Pero fíjate, de estos 8,000 millones de metros cúbicos, tengo entendido yo que se desperdician en grandes cantidades de agua. ¿Y sabes cómo se desperdician? En primer lugar, en la evaporación, en el traslado desde las presas a través de los sistemas de riego, la obra hidráulica, hasta llegar a las parcelas, a los lugares. La evaporación es un alto porcentaje que se desperdicia en agua. También se desperdician mucho la mala cultura de los regadores. Hay colas, si les llaman las colas de riego, que se van hacia la zona del mar, y hay grandes marismas, esteros que se forman, lagunas de pura agua que desperdician los productores. Yo creo que también falta muchísima conciencia en parte de los productores para cuidar el agua. Es lo que les da vida a sus parcelas, a su producción, es lo que genera el ingreso. Deberían de preocuparse, yo creo, seguramente hay quien lo haga, pero muchísimo agua se desperdicia en esa situación. Y además también en los robos que se genera a través de los largos kilómetros que circula el agua por los canales, hay quien que pone sus mangueras, sus bombas, Eso y sí. ahí están también sustrayendo el agua. Es un problema serio de desperdicio de agua, ¿no? Que no se planea. Jesús. Sí, y también, bueno, en el mal estado de los canales, precisamente, también hay mucha... ¿También? Exactamente. Esto de que se roban el agua no lo entiendo, porque hay un sistema de distribución, me imagino, ¿no? Que estén en cada uno de los... Tiras una pichancha lateral y le prendes la motobomba y se riegas. Pero para regar. Para regar, hay muchos que se roban incluso en complicidad con el canalero. El que anda vigilando ahí de toda una feria, déjame chanza porque necesito, ya me está secando mi siembra y voy a meter para acá el riego. ¿Será eso? La verdad, las cosas. Eso es. Ahí vamos de regreso. WhatsApp 6671-028836. Línea directa. Aquí estamos de regreso. Bueno, hay expectativas de lluvia, sí. Y Línea Directa ha estado publicando información sobre esto en lo que se refiere al invierno lluvioso que se espera. Prácticamente desde septiembre se espera también una reducción en las temperaturas, Jesús, con las lluvias, septiembre, octubre, y probablemente ese invierno lluvioso podría permitir que las presas se recuperen, incluso a niveles muy importantes. El problema es que, y en un momento vamos a ver si logramos escuchar un audio con el ingeniero Ramón López, el director técnico de Conagua, Sinaloa, en un momento, es que el año pasado, agosto sí fue un buen Muy mes. lluvioso, sí, me sí. acuerdo, sí. Ustedes recuerdan, ¿no? Sí, Sí. Tuvimos mucha agua y- Una muy buena aportación de agua a las presas. el año? Jesús. Sí, fíjate que qué bueno que comentas esto, porque fíjate, bien comentas, con agua primero garantiza el abastecimiento
humano, ¿no? Sí. Pero también en Sinaloa hemos tenido desplazamientos, sobre todo en la zona serrana de Choix, de personas por sequía, y ese es un tema muy importante. Imagínate, si solamente analizamos que los problemas están en la parte agrícola, en la parte ganadera, cuando llega el nivel de sequía también que afecta a poblaciones humanas, es que estás en un punto rojo de esos que difícilmente se recuperan, porque según organismos internacionales, los procesos de recuperación de cuencas, los procesos de recuperación de zonas donde hay agua, no solamente está, como decía, en que llueve ya, ¿no? Sino en todo lo demás que acompaña para que se pueda como reacondicionar estos ecosistemas para tener agua de manera constante. Entonces, eso es un tema importante donde el tema de ecología ha quedado distante de los muchos gobiernos. El desarrollo ecológico, o más bien el cuidado del medio ambiente, no es un tema en las agendas de los gobiernos, ni municipales, ni estatales y federales, pues tampoco. Sí, el problema de la sequía es cíclico, de Sinaloa siempre estamos con esto, y es precisamente porque, ya comentabas, Juan, o sea, sí requiere todo el noroeste del país, que es productor de alimentos, nuevos sistemas para conservar más el agua, y no los tenemos, infraestructura, tecnología que debería de incorporarse, sobre todo en los canales, por ejemplo, ¿no? Que están todavía abiertos. Junio del año pasado fue considerado, según la UAS, tengo el artículo, el mes de más lluvias en los últimos 25 años. O sea, desperdiciamos, digamos, de los años más lluviosos, lo desperdiciamos, lo echamos por la borda. Ahora sí que dejamos que se fuera como agua. Dejamos que esa riqueza, que el agua se nos perdiera. Porque estaba leyendo el caso de Israel. ¿Cómo es posible que Israel, un país desértico, tenga una capacidad de producción más amplia que Sinaloa, con menos agua? Yo creo que ya es tiempo de voltear a ver esos ejemplos. Allí es donde tenemos que voltear a ver. Eso es lo que tenemos que copiar. Israel hizo florecer el desierto con un manejo del agua impecable. Está produciendo. Es más, producen tanto que ya exportan. El 18%, 20% de su producción ya le están exportando desde el desierto. Yo creo que el campo sinaloense está tecnificado, pero tenemos que tecnificarlo un poco más. A ver, vamos a escuchar al ingeniero Ramón López, que es el director técnico de la Comisión Nacional del Agua. Nos ha enviado un audio. Él ha estado muy atento precisamente a estos espacios, porque es la Conagua la que está al pendiente del monitoreo diario de las presas. A ver si tenemos aquí la explicación que nos dice, básicamente es cómo se comportó el mes de agosto en 2022 comparado con este año. Por eso es que pues no deja de haber incertidumbre al ver las presas al 28%. Sí, buenas tardes, Víctor. En este tema de las estadísticas, también habría que considerar que el mes de agosto del 2022 fue un mes extraordinariamente de aportaciones. Prácticamente estuvieron casi cercanos a los 5,000 millones de metros cúbicos en un solo mes. Y claro que eso ahorita pues distorsiona, ¿no? Porque después de nomás haber una diferencia de 260 millones, ahorita ya es una diferencia de 4,000 millones. Pero bueno, lo estamos comparando contra un mes de un año que fue extraordinariamente aportador, que fue el agosto del 2022. Pero sí, de todas maneras, si lo comparamos contra la media histórica, pues sí, ya ese déficit se incrementó a más de 3,000 millones de metros cúbicos. Entonces sí, ya nos está generando una condición crítica. Nos tenemos un solo mes, difícilmente podríamos llegar al almacenamiento que tuvimos el año pasado. Ahorita la expectativa que tenemos es llegar entre 7 y 8 mil millones de metros cúbicos, que sería de todas maneras con muchas restricciones. Y habría que también prever, tenemos que dejar un cierto almacenamiento en las presas, no podemos aprovechar el 100% del volumen almacenado. Entonces, pues en eso estamos. Ahí está la explicación que nos da el ingeniero Ramón López, el director técnico de la Comisión Nacional del Agua. Para un ciclo, digamos, más o menos normal, se requieren 8,000 millones de metros cúbicos. Tenemos 4,000 millones, pero no se va a gastar todo el agua. Armando, ya escuchábamos, sí. se requiere dejar reserva para el consumo. Entonces, si pensamos en la reserva para garantizar el consumo humano, sí se tendrá que hacer una revisión para reducir el programa de siembras otoño-invierno. Y esta, insisto, pues no es una buena noticia para Sinaloa, porque tendrían que bajarle a la superficie de maíz. Mira, el año pasado, Víctor, compañeros, el año pasado en el ciclo otoño-invierno 2022,
2023 se programaron y se sembraron 784.447 hectáreas de diversos cultivos. La expectativa, el deseo de los agricultores y de los programadores, de las autoridades, es por lo menos llegar al mismo nivel. Pero bueno, hay que esperar. Las asignaciones para riego, para el cultivo del nuevo ciclo, ahora primavera, otoño-invierno 23-24, se hacen normalmente en octubre. En octubre se hacen las planificaciones de agua, se estudia la situación de las presas, y ojalá que para octubre, cuando se van a planificar todo lo que va a ser la superficie a sembrar, pues bueno, ya tengamos las presas en los niveles óptimos, por lo menos para operación del ciclo agrícola. Eso es, Jesús. Mira, yo creo que va a ser muy importante cómo también los gobiernos entran en esta parte, aunque ciertamente pues los agricultores toman sus precauciones y de alguna manera pues van a saber cuánto producir o no, cuánto sembrar en función de la cantidad de agua que hay en las presas. Es algo que por lo menos los grandes agricultores tienen bien medido, no se van a poner a sembrar si no van a alcanzar a sacarlo sus siembras. Creo que también en algún momento se tiene que hacer un planteamiento desde cómo cuidamos estos ecosistemas y cómo también le apuntamos para que pues darnos cuenta que en el transcurso de los años difícilmente vamos a recuperarnos si no hacemos algo. Por sí solo el ecosistema no se recupera. No, definitivamente, sí. Ahí faltan más inversiones para generar distritos de riego, rehabilitación de los canales, de la infraestructura hidráulica que permita aprovechar mejor el agua, Juan. Sí, la solución no es otra cosa más que tecnología y más tecnología. No hay más, no existe otra. Infraestructura. Sembrar árboles. Sí, va de la mano, ¿no? La tecnología y la innovación con la infraestructura van de la mano. Repito, el caso de Israel, que tiene un desierto, pudo o está pudiendo aprovechar al máximo hasta la última gota de agua que les cae. Creo yo que es tiempo, si Sinaloa va a seguir apostando por la agricultura, que así yo creo que es una de las vocaciones importantes, creo que tiene que haber una revolución en la parte tecnológica y de infraestructura. Si no, ahora sí, se nos va a complicar si seguimos sembrando como lo hemos hecho históricamente. Los agricultores sinaloenses sí han invertido en tecnología, hay que decirlo. Sí es el estado, yo creo que, si no el que más, de los más tecnificados en el campo, pero creo que llegó la hora de desdoblarse todavía a mucha inversión más avanzada en este Así es. Cerramos, Armando. Es importantísimo conservar ese elemento tan vital como es el agua para todos los generador de vida. Hay un detalle interesante. Sí se requiere grandes, fuertes cantidades de dinero de inversión para infraestructura, principalmente en algunas presas, para desasolvar las presas, porque nos hemos dado cuenta que hay algunas presas que cuando llega la amenaza, están a un buen nivel, llega la amenaza de un ciclón, empiezan a soltarle agua por temor. Quiere decir que existe temor de un desbordamiento, de un rompimiento, de una cortina. No, rompimiento no. Bueno, pero sí están asolvadas, se llenan muy rápido. Se llenan muy rápido las presas y tienen que tirarles agua, Víctor. Sí, las estructuras están bien. Bueno, qué bueno que están bien, pero la percepción no lo digo yo, es la percepción de la gente cuando empiezan a soltarle, ¿por qué dice la gente? Le están soltando agua a las presas. Le están soltando, porque viene un ciclón y tiene mucha agua, está llena las presas. Bueno, es desperdicio de agua. Aclarando, es la forma en que la Comisión Nacional del Agua, tú lo sabes muy bien, va administrando de acuerdo a los estimados de lluvia que se tienen para evitar mayores afectaciones. Pero bueno, con esto nos vamos, Jesús. Buenas noches. Tema importante, buenas noches. Gracias, Juan. Nos vemos. Armando, muchas gracias. A ti, amigo. Gracias a toda la producción en todo el estado, muchas gracias a todo el equipo. Y por supuesto, antes que nada, gracias por encima de todo, gracias a usted por su compañía. Los esperamos mañana, que ahora sí ya será viernes. Viernes 1 de septiembre, por cierto. Mañana a las 6 de la mañana, primera emisión de Línea Directa. Gracias por su compañía. Y si algo sucede en las próximas horas, ya lo saben, la información está en lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa.